Interior-exterior del país a la agenda de género. ¿Qué nos preocupa? Y precisamente por eso el punto de acuerdo que estamos presentando. Que este tipo de movilizaciones, este tipo de manifestaciones, lo que exhiben, pues es una profunda intolerancia, pero sobre todo que promueven una profunda discriminación. Discriminación que obviamente está, señalada como algo negativo en varios artículos de la Constitución, para empezar por el artículo primero, que es aquel que busca garantizar la protección y el cuidado de los derechos humanos. Este tipo de manifestaciones, este tipo de planteamientos van a todas luces en contra de los principios de convivencia, los principios de mutuo respeto que están consagrados en la Constitución. Y por eso estamos planteando este punto de acuerdo, porque la Secretaría de Gobernación, que tiene a su cargo, que está facultada y que tiene el mandato de atender el tema religioso, los temas religiosos en el país, no está haciendo su chamba, no está atendiendo esta problemática, ha preferido flotar como corcho, ha preferido desatenderlo, obviamente por un cálculo, esa es la forma en la que yo lo veo, por un cálculo político. No podría entender otra razón para que la que el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, para que el subsecretario de Asuntos Religiosos, Humberto Roque Villanueva, pues no se involucre en algo que hoy ya está generando, repito, tensión, y que se corre el riesgo frente a las distintas manifestaciones, no solamente de este grupo, sino por otro lado, el de las comunidades que apoyan los matrimonios de un mismo sexo, que se genere violencia. De tal manera que si no se toman cartas en el asunto, no se evitan estas posiciones discriminatorias, repito, se puede generar no solamente encono, sino podemos llegar al caso de que haya fricciones y de que haya violencia. Por esa razón, el Senado de la República, en el planteamiento que estamos haciendo, buscamos que exhorte a la Secretaría de Gobernación a adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que protegen el Estado laico, es decir, que haga su chamba y que no se haga como que nada de muertito o que flota como corcho en este tema. La Secretaría de Gobernación tiene que hacer su trabajo, un trabajo de acercamiento y que evite la tensión y la discriminación. Y segundo, por eso la propuesta que nosotros le estamos haciendo. El Senado de la República buscamos que exhorte a la Secretaría de Gobernación a que convoque a una mesa de diálogo pública y abierta en la que participen expertos en la materia, juristas, ministros de culto religioso y ciudadanos que estén a favor y en contra de los matrimonios igualitarios, con la finalidad de buscar no solamente la discusión y el debate, sino una conciliación que evite los citados escenarios de confrontación y violencia. Y es terrible, compañeros y compañeras, que nadie haga nada sobre esta materia, pero sobre todo que cuando se le pregunta a políticos o a gobernantes, como es el caso de Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como el Bronco, el gobernador de Nuevo León, pues tenga afirmaciones que son muy poco afortunadas, si no es que claramente discriminatorias y que carecen de todo tipo de tolerancia. Cuando él afirma que tiene muchos amigos homosexuales, pero que no le gustan algunas de las cosas que ellos hacen, y cito textualmente, dice: sobre todo no me gusta la exageración en ese tema, creo que tenemos que darle buenos ejemplos a nuestros hijos. Yo puedo tener un hijo gay o puede salirme alguien, un hermano, un primo, pero como gobernador yo tengo que poner un buen ejemplo. Pues tenemos que señalar con toda claridad la irresponsabilidad de este tipo de declaraciones. Son declaraciones a todas luces primitivas y a todas luces intolerantes. De igual manera que estamos haciendo el señalamiento a la Secretaría de Gobernación, pues no podemos permitir que alguien como el Bronco, que le gusta hablar, lo que haga es violentar los principios constitucionales que están establecidos en el artículo primero, respecto a los derechos humanos, y sobre todo en el artículo 130, donde se basa la relación entre el Estado y las acciones religiosas, y especialmente el Estado laico. De tal manera que no podemos aceptar
que la Secretaría de Gobernación no haga su trabajo, pero de ninguna manera tampoco permitir que gobernadores tengan este tipo de expresiones como la del Bronco, que son intolerantes y que, sobre todo, lo que fomentan es la discriminación. Es el punto de acuerdo y estaría yo a sus órdenes si es que hay alguna pregunta. Sí, senador, tenemos una pregunta y es de Marta Rodríguez del canal Judicial. Gracias, senador. Buenas tardes. Preguntarles si están considerando también alguna cuestión con los ministros de culto, saber si ellos están incurriendo en alguna ilegalidad sobre este tema y si van a plantearlo también a Gobernación, aunque ellos han dicho que la marcha no la convocaron ellos, pero bueno, todos los que están haciendo también declaraciones y ver qué van a hacer en este sentido. Bueno, nosotros mencionamos como parte de los argumentos que le dan fundamento a este punto de acuerdo lo que fue publicado en el seminario católico denominado Desde la Fe, el que hace algunos meses publicó un texto denominado Miopía de la Corte, donde clara y abiertamente violenta las leyes reglamentarias del artículo 130 que expresamente señalan: los ministros de culto no podrán en publicaciones de carácter religioso oponerse a las leyes del país o a sus instituciones. Lo que ha dicho la Corte con toda claridad y la resolución es la jurisprudencia que ha tomado, ha sido basándose precisamente en las leyes mexicanas, en el artículo primero, en el respeto a los derechos humanos, y eso es lo que salieron a criticar los ministros de culto, de tal manera que están incurriendo en un acto plenamente ilegal, establecido con toda claridad, repito, en las leyes reglamentarias del artículo 130 constitucional, y que es el motivo en el cual estamos fundamentando nuestra exigencia a que la Secretaría de Gobernación, en vez de nadar de muertito, haga su trabajo. Su trabajo es buscar la conciliación y garantizar que los preceptos legales que tenemos en esta materia, sobre todo los que rigen el Estado laico, se cumplan. No está haciendo su trabajo el secretario Osorio Chong, no está haciendo su trabajo el subsecretario Humberto Roque Villanueva. La intención de este punto de acuerdo es exigirle que lo cumplan y al mismo tiempo que eviten que haya gobernadores como el Bronco que estén haciendo las declaraciones ofensivas, primitivas y sobre todo discriminatorias que está realizando allá, donde dice, pues si se quieren casar entre personas de un mismo sexo, váyanse a Saltillo. De ninguna manera se puede aceptar esa posición. Tenemos una segunda pregunta y es de Jessica Murillo de TVC Noticias. Gracias, senador. Buenas tardes. Preguntarles justamente cuál sería el riesgo de violencia, ya que ambas partes que están en contra o a favor pues han manifestado algunos actos como los que están a favor revelaron una lista con algunos miembros de la iglesia presuntamente que son homosexuales. Y si me permiten otro tema, sobre el tema económico, se ha adelantado ya la Secretaría de Hacienda y el Banco de México a que será un fin de año difícil en el que se prevé inflación y además que el precio del dólar siga subiendo. Saber si esto es un panorama que podemos esperar ya para más bien fin de sexenio. Bueno, en esos ejemplos que tú citas, lo que vemos son agresiones claras que a nadie le ayudan. No le ayuda a nadie que teniendo posiciones tan puntuales en esta materia y tan distantes, no le ayuda a nadie que no haya una Secretaría de Gobernación buscando la conciliación, buscando el diálogo, buscando el acercamiento. Nosotros, y hablo por el Partido de la Revolución Democrática, hemos sido muy puntuales, respaldamos los matrimonios de un mismo sexo, presentamos una iniciativa en este sentido. Sin embargo, entendemos que puede haber posiciones diferentes, posiciones que tal vez se discutan en un lugar colegiado como este, posiciones que puedan dialogarse y sobre todo tener acercamientos en un espacio, en una mesa donde haya distintos puntos de vista. Lo que a nadie le ayuda en la sociedad mexicana es que se flote como corcho por parte de la autoridad, porque en esa tensión puede haber incrementos de las agresiones de uno o de otro lado y terminar, repito, en actos de violencia que nadie desea y que nadie quiere. La cuestión respecto a la inflación, nosotros lo hemos dicho desde principios del año. El gobierno federal se ha excusado, no solamente en este año, sino ha sido, digamos, la argumentación recurrente, decir que la economía no crece, decir que el dólar flota, decir que tenemos problemas de depreciación derivado de causas externas. Este gobierno, igual que los que le han antecedido, lo que renunciaron es a tener mando propio de la economía.
Y en ese contexto hoy tenemos una depreciación tan terrible, tan dañina como la que tiene el tipo de cambio. Nosotros desde el principio de año, hablo por la bancada del PRD, señalamos que el planteamiento de crecimiento que ofrecía en su paquete fiscal el gobierno para el 2016 era a todas luces imposible de lograr. Fue en esta ocasión el cuarto año en la que programaba la Secretaría de Hacienda un crecimiento, para este caso del 3.5%, y no vamos a alcanzar ni siquiera el 2.5%. Entonces, lo dijimos con toda claridad, se lo dijimos a la Secretaría de Hacienda, se lo dijimos al Banco de México, pero ya se han acostumbrado a venir, dar declaraciones y no rendir cuentas claras sobre cómo no alcanzan los objetivos. También aquí se dijo que la inflación se iba a mantener controlada y nosotros dijimos, es imposible que se mantenga controlada si lo que tenemos es una acumulación de inventarios donde a final de cuentas los empresarios van a tener que subir los precios. Entonces, los alcanzó la realidad. Lo que es preocupante es que, pese a que se los hemos dicho en reiteradas ocasiones, en comparecencias, en reuniones con el gobernador de Banco de México, pues terminan dándole la vuelta a lo que la realidad les alcanza. Por el momento no tenemos otras preguntas registradas en el... Gracias.